Seguimos ya con el repaso de la actualidad de este martes y ahora llega el momento de la tertulia, el momento del análisis y recuperamos a algunos de nuestros habituales. En estas tertulias también lo van a ser esta temporada Ana Rodríguez, ya lo saben, es la delegada de la Agencia Europa Press aquí en Castilla y León. Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Creo que Ana cuando termine el programa se va a marchar a las fiestas, que en Valladolid siguen. ¿O no? Ojalá pudiera. Bueno, ojalá pudiera, o pudiese. Y Luis Metarres, ya saben que es el director de la agencia ICAL. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y antes de que los dos tomen la palabra, Ernesto Escapa nos va a contar cómo viene la prensa este miércoles en Castilla y León. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, dime, ¿con qué vas a empezar esta Pues noche? mira, empiezo con el Diario de León, que destaca el cierre de Vestas. La negativa de Vestas desata el enfrentamiento entre políticos. La multinacional solo ofrece recolocaciones fuera de León, mientras la Junta llama a boicotear sus productos y Tudanca se desmarca del ataque del Gobierno a la política energética del PP. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. Ante el cierre de Vestas, Tudanca duda de Rivera, que es la ministra, y teme que sea otra mala ministra de Energía. Y también señala que la patronal leonesa pide respeto para la empresa y que cesen las amenazas. El Norte de Castilla destaca en su primera que Luis Planas, el ministro de Agricultura, confía en que la PAC, la Política Agraria Común, contribuya a la lucha contra la despoblación. Diario de Burgos destaca que un 30% más de multas a bares por incumplir la hora de cierre. Estas multas oscilan entre los 600 y los 6.750 euros, aunque en estos 2 años no se ha clausurado ningún local. Y el diario La Razón destaca que Herrera defiende un fondo de garantía estatal que compense los recortes en la política agraria común. La Nueva Crónica de León destaca que León rompe la tendencia general y logra reducir el paro en agosto. Y la Gaceta de Salamanca destaca un programa pionero para retener a los mejores universitarios. El Ayuntamiento financiará 30 becas para que los estudiantes con los expedientes más brillantes se queden en la universidad. Y por último, el Diario de Ávila destaca que Felipe VI va a visitar Ávila el día 19 y apoyará el año jubilar teresiano. Además de cruzar la puerta del convento de la Santa como un peregrino más, va a asistir también a la Asamblea General Extraordinaria del Grupo Ciudades de Patrimonio de la Humanidad de España, con el que se conmemorará el 25 aniversario. Gracias, Ernesto. Esos son algunos de los titulares destacados de la prensa regional de este miércoles. Muchos hacían referencia a lo que ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias destacadas de esta jornada, los datos del paro del pasado mes de agosto, y lo han sido sobre todo por lo negativos. Es verdad que agosto acostumbra a ser un mal mes, pero es que este agosto del 2018 ha sido el peor agosto de los últimos 10 años y el 31 fue un día especialmente dramático para el empleo. Y os pido yo vuestra opinión acerca de lo que creéis que significan estos datos. ¿Es algo puntual, porque termina agosto, porque terminan muchos contratos vinculados al turismo, o hay que empezar a preocuparse? Bueno, el dato de paro lo que viene es a suceder una serie de indicadores anteriores que hablan de que la situación económica no es tan boyante como la que hemos vivido hasta los últimos meses. Es cierto que la economía ha tenido mucho aire de cola, que dicen, pues un precio del petróleo inusualmente bajo, las compras masivas de dinero por parte de los bancos centrales, y todo eso está desapareciendo. Si le añades, en el caso español, que la temporada turística no ha sido boyante y que los mercados que más o menos competían, como puede ser Egipto o el propio Marruecos, en ese sol y playa, pues se han recuperado, tenemos un panorama que yo creo que es complicado, porque además lo que se prevé no ayuda en demasía a ser optimistas. Quiero decir, todo el lío, por ejemplo, con el impuesto al diésel, pues no creo que facilite mucho la compra de automóviles. Por poner un sector. Mal mes, sí, claro, porque sí, teóricamente entraba en vigor la normativa y los concesionarios han abaratado los coches para sacarse de encima la normativa de las nuevas emisiones. Sí. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Veremos, es verdad. Hombre, es verdad que agosto tradicionalmente es un mes en el que el paro ha descendido, pero es verdad que son datos los más malos de los últimos 8 años, pero yo intentaría ver un dato
relativamente positivo, ¿no? Que es que en comparación como en el año pasado, en el caso de Castilla y León, el desempleo pues, ha bajado un 9%, ¿no? Que eso, también hay que destacar ese dato positivo, pero es verdad que parecía que llevamos una senda de cierta recuperación económica y que los últimos movimientos, la situación del turismo, que no ha sido una buena campaña turística en España por la competencia de otros países que siempre han sido competencia y que ahora vuelven a emerger, han hecho que, y la dependencia del sector servicios, ¿no? Han provocado que se hayan registrado unos datos que son bastante malos y que la situación de recuperación económica yo creo que está un poco en el aire, esa consolidación y esa senda que se acababa de empezar, ¿no? Bueno, y en torno al empleo, ya saben que una de las peores noticias de estos últimos días, sobre todo aquí en nuestra comunidad, es el cierre anunciado por la multinacional danesa Vestas de cerrar su planta de Villadangos del Páramo en León y dejar pues tirados a más de 300 trabajadores, bueno, con los que había echado ya medio millar de trabajadores, más los empleos indirectos. Y estos días estamos escuchando declaraciones pues poco habituales entre los políticos de nuestra comunidad. Hoy mismo Luis Tudanca ha comparado a la actual ministra de Transición Ecológica, algunos de los ministros de los que tenemos un mal recuerdo en nuestra comunidad, como puede ser José Manuel Soria o el propio Álvaro Nadal, y que tampoco favorecieron al sector de la minería, pero también la propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ayer llegó a decir que si se va a Vestas, si cierra Vestas, Castilla y León va a ser un territorio, la empresa va a estar proscrita en Castilla y León, y hoy también ha dicho en Onda Cero que no se compren componentes de Vestas. ¿Este tipo de declaraciones las achacáis a que estamos en la época en la que estamos o que hay tal enfado con Vestas por lo que nos ha hecho? Hombre, yo quiero pensar que es por un enfado, porque estamos hablando de 500 familias, eso sí que realmente es un problema en una provincia como es la de León, que ya de por sí está sufriendo una crisis, que es la crisis de la minería. Y es verdad que Pilar del Olmo siempre es una mujer que es muy moderada en sus declaraciones, y que siempre ha sido, tiene un talante dialogante, siempre tendiendo la mano y intentando encontrar soluciones, por lo que puede chirriar un poco, pero también hemos visto que también nos podría chirriar a Luis Tudanca, secretario regional del Partido Socialista, ¿no? Pues poniendo un poco entre comillas, ¿no? A las críticas que ayer, la actuación que mantuvo ayer la ministra Rivero. Yo intentaría quedarme con la idea de que todavía el ERE no se ha presentado, que puede haber una luz de esperanza para encontrar una solución, que es muy complicado, pero que es que estamos hablando de muchas familias, ¿no? Y tenemos el ejemplo más cercano, que es el de Maven al Campo, ¿no? Que bueno, pues que también es verdad que no es la misma cifra de afectados, pero bueno, también la Junta, a través de la Fundación Anclaje, ha hecho todo lo posible para que el MADE siga adelante, ¿no? Claro, tú dices que igual todavía hay alguna esperanza, pero es verdad que lo que critica sobre todo los Tudanca es que ayer Teresa Rivera pues daba por perdida la planta en León, porque desde la compañía danesa decía que iban a invertir más en otras dos plantas que tiene nuestro país. Es que al menos no es estético que si hace una semana estaban todas las instituciones y todos en comandita para ver si buscaban una solución, en la primera reunión con la empresa del ministerio lo den por zanjado. O sea, al menos no es estético. Y ya menos estético aún es que acabemos culpando a la política energética de Rajoy de una decisión de estas. Una decisión que yo creo, y de ahí yo creo que deriva el enfado de Pilar del Olmo, que se justifica en un pillaje y en una actuación de trileros de la empresa. La empresa tenía hasta junio, si despedía y si cerraba antes de junio, tenía que devolver varios millones de euros en ayudas públicas para mantener esa planta. Y espera a junio, coge el dinero y corre. Y lo que es menos comprensible es la posición de la ministra, porque igual que ha hecho aquí, y con las mismas razones de llevarlo a China, a Honolulu o donde quiera, donde haya trabajo esclavo que abarate el proceso de producción, lo va a hacer después y si no al tiempo. Tenemos ejemplos suficientes también en la comunidad con empresas de componentes del automóvil. Habrá que acordarse de las plantas de Ávila, que fue la segunda o tercera que fue cayendo hasta que todas acabaron en Marruecos. Y de aquí pues no me extrañaría que pasase algo similar. Claro, y luego son empresas que vienen de países donde nos intentan dar a los demás lecciones de responsabilidad social, ¿no? Sí, de hecho Vestas ya cerró una planta hace 6 años en Olvega, en Soria. Allí despidieron a 100 trabajadores
y ahora con este proceso de León hemos descubierto que es que tienen una deuda importante con Hacienda, que están litigando en la Audiencia Nacional para una deuda de varios millones. Y parece que también una de las fábricas que conservan, que es la de Vivero en Galicia, pues está pendiente del proceso de cierre al cobro de una subvención. En el caso de Olvega ya nos recordaba el presidente de Cecales, Santiago Aparicio, que fue precisamente el empresario soriano Emiliano Revilla, se me había olvidado el nombre, el que se encargó de mantener los puestos de trabajo en esa localidad, ¿no? Hablamos de otro asunto, porque del futuro de Vestas tendremos que preocuparnos mucho durante los próximos días, por supuesto. El presidente de la Junta continúa su ronda de contactos con todas las fuerzas políticas para preparar su encuentro con Pedro Sánchez. Esta mañana ha recibido a Luis Tudanca, Pablo Fernández, Luis Fuentes y José Sarrión. Todos coinciden en la urgente reforma de la financiación, en la reindustrialización, en la defensa del carbón y en las políticas contra la despoblación. Unidad, lealtad y compromiso con Castilla y León es la postura del PSOE en la ronda de contactos que Herrera ha llevado a cabo para preparar el encuentro con Sánchez. Vamos a seguir defendiendo con lealtad los intereses de Castilla y León, lo vamos a seguir haciendo, manteniendo la unidad en los grandes asuntos de comunidad autónoma, y vamos a apoyar siempre al Gobierno de Castilla y León cuando sea para defender los intereses de los castellanos y de los leoneses. Hoy no hay fisuras. El PSOE ha ratificado a Herrera que estará con él para defender los 4 grandes acuerdos de comunidad: despoblación, financiación autonómica, minería y política agraria. Podemos va más allá y pide más esfuerzo inversor. Que traslade a Pedro Sánchez la necesidad imperiosa de una mejor dotación económica para las infraestructuras en Castilla y León. Somos una comunidad autónoma con deficiencias enormes en materia de infraestructuras. Izquierda Unida ha priorizado 2 asuntos: la reversión de los recortes en servicios sociales y la necesidad de un gran plan de reindustrialización para Castilla y León, para la defensa del empleo estable y con derechos en nuestra comunidad, que acabe con la despoblación. Ciudadanos ha subrayado la necesidad de reivindicar ante el presidente del Gobierno una financiación autonómica justa, con fondos suficientes para Castilla y León. Por cierto, que todas estas imágenes de Herrera reunido con los diferentes líderes de la oposición, como las de ayer de Herrera reuniéndose con Alfonso Fernández Mañueco, son imágenes de archivo, porque no ha habido imágenes como tal de ese tipo de encuentros en los que se está abordando una reunión, bueno, no sabemos qué va a dar de sí, pero que puede ser importante, ¿no? Porque ahí se van a plantear algunas políticas importantes para nuestra comunidad con el presidente del Gobierno. ¿Qué esperáis vosotros de ese encuentro? Se celebre cuando se celebre, que todavía no sé si hay fecha. Que haya imágenes. Sí, eso sí, de momento pedimos eso. Pero bueno, al margen de eso, pues yo creo que es una primera toma de contacto, y que los juegos de mayorías del Congreso de los Diputados y posiblemente incluso el tiempo no dé para lo mollar de esta cuestión, que es la financiación autonómica. A mí me parece que primero el Gobierno no tiene muchas ganas o ninguna gana. Segundo, se abre un calendario, estamos en septiembre, vamos a ver cuándo es la reunión, si será en este mes más o menos. Se abre un calendario de campaña electoral que hace tremendamente complicado llegar a cualquier tipo de acuerdo. Y tercero, el Gobierno gobierna con 80 diputados. Entonces, partiendo de la base que para un acuerdo de este tipo incluso se necesitaría un PP y PSOE, se necesita el acuerdo de comunidades como Cataluña, se está viendo que el Partido Popular no está muy por la labor de facilitar quiero decir, ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Yo creo que el calendario hace poco menos que imposible. Y mientras tanto lo que dan es más capacidad de endeudamiento, como si ya estuviésemos poco endeudados. Y como si eso fuese gratis y no lo hubiese que pagar al año que viene, dentro de 2 o dentro de 16. Coincido con Luismi, no va a dar tiempo, ¿no? Yo me quedo con la imagen de unidad que están dando los grupos parlamentarios, ¿no? Pero que no es la primera vez que lo hace. Castilla y León, esta comunidad tiene experiencia en eso, ¿no? En
en acuerdos de comunidad de todos los grupos en materia de minería, en materia de despoblación, en materia de financiación. Evidentemente, el Gobierno no va a llevar a cabo ni va a abordar la reforma de la financiación, lo dejó bien claro a los pocos días de que Pedro Sánchez fuera elegido presidente del Gobierno, y seguirá durmiendo el sueño de los justos. Pero bueno, nos quedamos con esa imagen de unidad que probablemente, si se celebrara esa reunión, Herrera lleve y traslade a Pedro Sánchez. Otra cosa es la capacidad que luego tenga de maniobra Pedro Sánchez de asumir las reivindicaciones y los planteamientos que lleva el presidente Herrera. Vale, y este buen rollo, entre comillas, que pueda haber entre los líderes políticos de nuestra comunidad a la hora de establecer un diagnóstico sobre los problemas de nuestra comunidad, ¿creéis que es un paréntesis después o a la espera de que llegue, no sé si llamarla tormenta, pero la precampaña se avecina dura y el curso político recién estrenado va a ser difícil, ¿eh? Vamos a ver, aquí en Castilla y León. Hablas de idilio. ¿Es que alguien puede decir algo diferente, por ejemplo, en financiación autonómica o en minería en la comunidad? Por eso. Claro, es como ponernos de acuerdo en que la Plaza Mayor de Salamanca es bonita, pues claro. Luego ya cuando tengamos que ponernos de acuerdo en si hay que restaurar o hay que gastar más o menos dinero en tal, ya será donde vengan las diferencias. Yo es que creo que alguien puede estar en desacuerdo en que es necesaria una reindustrialización de Castilla y León o de hacer una política industrial. No, vamos a ver cómo. Eso sí, pero ¿te esperas un año difícil? Muy difícil, va a ser muy complicado, pero también va a ser divertido, ¿no? Porque sí, va a ser complicado y para los periodistas va a ser muy divertido, pero bueno, yo creo que estas reuniones que ha mantenido el presidente Herrera forman parte de su condición, ¿no?, de persona con un talante y lo que dice Luismi, ¿no?, es que no se puede negar la mayor, es inevitable, pero sí, nos presenta un año bastante complicado, pero también divertido. Bueno, a los que se les presenta un año, pues como todos los años, divertidos, pero también complicados, es a los estudiantes. Mañana el consejero de Educación, Fernando Rey, comparece en rueda de prensa para dar los detalles del curso escolar que empieza para los más pequeños el próximo lunes, después, una semana después, para los estudiantes de secundaria. Hoy ha comparecido el propio consejero en las Cortes de Castilla y León en una comisión pues para hablar sobre todo del pacto educativo, y allí ha cargado contra el Partido Socialista, contra el actual Gobierno central, mejor dicho, al que ha pedido que vuelva a hablar del pacto educativo y ha calificado su política educativa de populista. El pacto educativo vuelve a escena. Fernando Rey lo reivindica y acusa al PSOE. Dice que ya no parecen estar interesados en ese acuerdo. Algunas fuerzas, cuando están en la oposición, piden el pacto para erosionar al gobierno, pero cuando están gobernando se han olvidado del pacto, ¿no? La educación es lo que ellos dicen que es la educación. El consejero ha criticado la política educativa del Gobierno central. Cree que no se centra en problemas reales, sino en mensajes caducos, como la hostilidad hacia la escuela concertada o la asignatura de religión. Desde el grupo parlamentario del PSOE le responden. El nuevo Gobierno de España quiere derogar los recortes que afectan a las ratios, a la jornada lectiva y a la sustitución de profesores. ¿Está usted de acuerdo o no lo está? En Podemos acusan al consejero precisamente de no hablar de cosas importantes. Ni de la escuela rural, de las condiciones laborales del profesorado, de la falta de plazas de educación infantil públicas. El consejero presentará una proposición no de ley al Gobierno central para exigirle el pacto educativo, pero aparte del Partido Popular, solo ha conseguido el apoyo de un grupo. Ciudadanos apuesta por esa proposición no de ley que nos ha dejado hoy aquí. Otra de las críticas de Rey al Gobierno central es en materia presupuestaria. Revertir los recortes de la crisis, como ha anunciado la ministra Celaá, le parece bien, pero no sin financiación. Lo que no se puede hacer es esta táctica del invito yo, Estado central, pagas tú, comunidad autónoma. En ese sentido, el Grupo Mixto ha recordado que España está condicionada por la regla de gasto impuesta desde Europa. Nuestros servicios públicos, incluida la educación, desde luego tendrán unos problemas y unas carencias estructurales. El debate ha tenido lugar en una comparecencia solicitada por el consejero de Educación a petición propia. ¿Esto del pacto educativo vuelve a ser una quimera? Hombre, vamos a ver, yo recuerdo a Ángel Gabilondo continuamente exigiendo y pidiendo. Estuvo ahí a punto. Un pacto de ¿sabes? Es verdad, le faltó, bueno, pues así decirlo, vulgarmente el cantunduro, ¿no? Y es verdad que ahora, y la educación es fundamental para muchas, no solamente en temas que se habla siempre de igualdad, sino para formar el futuro de las generaciones venideras. Y es necesario, y muy necesario, un pacto de educación, pero yo creo que es un tema que ahora mismo
tampoco se va a poder llevar, es como el tema de la reforma de la financiación autonómica, es imposible, no hay tiempo, no va a ser posible acometer un pacto que todos somos conscientes de que es necesario, incluso todos los responsables políticos son conscientes de que es necesario, pero es complicado abordarlo en la situación actual, es complicadísimo. Yo, bueno, Luismi, ¿cómo lo ves? Creo que parte del problema de este periodo democrático de estos 40 años tiene que ver precisamente con eso, con haber puesto en la educación el centro de la lucha ideológica y el centro de la lucha política. Entonces, es inviable. El ejemplo más claro fue el pacto non nato de Gabilondo. No se llegó a ese acuerdo porque no se le quería dar una baza al Partido Socialista en ese momento por parte del Partido Popular. A partir de ahí, nadie quiere que sean los especialistas los que trabajen de verdad en esto, porque todo el mundo quiere seguir utilizando las 2 o 3 cuestiones ideológicas, pues desde la obligatoriedad del castellano en algunas comunidades, desde el tema de la religión, desde esa supuesta contraposición entre el esfuerzo y la igualdad, en fin, cuando posiblemente igual quienes tienen más que hablar en esto fuesen los especialistas y de alguna manera los partidos acompañarlo. Pero tengo que recordar que el PSOE fue el primer partido que se salió también de la comisión creada en la última legislatura para este tema. Bueno, mañana podremos hablar más en profundidad acerca de este asunto y acerca de las palabras del propio consejero de Educación, Fernando Rey, porque nos va a acompañar en el tiempo de entrevista y le pediremos, como no, también los datos de este nuevo curso escolar que comienza la semana que viene en nuestra comunidad. Ahora hablemos de Cataluña, por supuesto. El presidente de la Generalitat ha pronunciado este martes una conferencia en la que ha expuesto su propuesta sobre el camino político que debe seguir Cataluña en los próximos meses. Quim Torra ha anunciado movilizaciones en la calle para reclamar la independencia. Ha insistido en que no renuncia a nada, tampoco a la libertad de los políticos encarcelados, de los que avanza que no aceptará una sentencia condenatoria, y habla de diálogo con el gobierno, pero solo para conseguir la autodeterminación. No hem fet cap pas enrere i no hem renunciat absolutament a res. Tenim un objectiu clar. Vam votar-lo. Catalunya com a estat independent en forma de república. Diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. A Quim Torra le respondía minutos después la portavoz del Gobierno para señalar que el Ejecutivo mantiene su voluntad de diálogo, pero le recuerda que las sentencias hay que aceptarlas. Las sentencias de los jueces hay que aceptarlas. Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes. Su público, los independentistas, pues que tienen una mayoría parlamentaria, como ustedes bien saben, pero no tienen una mayoría social. Otra de las novedades que nos ha dejado este martes el conflicto catalán es la petición que le ha hecho la presidenta del Congreso al propio Torra para que vaya a la Cámara Alta a debatir sobre Cataluña. Y esta propuesta de Ana Pastor le ha llamado la atención a nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. La presidenta del Congreso ha invitado a Quim Torra a hablar en el Parlamento español. Será algo histórico ver a Quim Torra hablando en un Parlamento formado mayoritariamente por bestias con forma humana, víboras, llenas con un bache en el ADN y la identidad contrahecha, o un componente racial africano-semítico, muy alejado de esa raza libre, culta, limpia, de la que procede Quim Torra. Se me saltan las lágrimas de la emoción. Y además no son horas, Juanma. No son horas. No son horas, pero habrá que hablar un poco del tema, porque a mayores, hoy ya saben que comenzaba a verse en Bélgica la vista por la demanda presentada por los abogados de Puigdemont contra el juez Pablo Llarena, aunque todo ha quedado suspendido hasta el próximo día 25. Opinión, sobre todo sobre lo que ha dicho Quim Torra. Yo no sé si al final todo esto son mensajes de cara a la galería para su público, como decía la portavoz del Ejecutivo, o esto nos anuncia unos días de nuevo ajetreados en Cataluña. En su comparecencia, él ha hablado continuamente de diálogo, de democracia, de paz, pero oiga, es que el primero que ha hurtado el diálogo ha sido usted, que ha comparecido en
en un teatro, en el Teatro Nacional catalán, con unos invitados que han sido elegidos en lugar de comparecer en el propio Parlamento de Cataluña, que es donde realmente está representada toda la sociedad. Democracia, en la democracia las sentencias se tienen que acatar, porque para eso está la justicia, y él ya ha anunciado que no va a aceptar ninguna sentencia que suponga la condena de los que están presos, ¿no?, por todo este proceso. Yo creo que el escenario elegido no podía ser mejor, un teatro, y forma un capítulo más, una representación más, ¿no?, de lo que es el independentismo. Tú que has estado aquí unas cuantas noches hablando de Cataluña y de lo que vivimos el año pasado por estas mismas fechas. No, yo creo que mantiene la estrategia, si me apuras, hasta un punto cobarde, de tener caliente el relato, pero no hacer absolutamente nada que pueda violar de alguna manera la ley. Ni siquiera ha anunciado protestas, tal, pero ni siquiera ha anunciado que él convocará otro referéndum. Lo pide que lo convoque el gobierno, que él no se va a meter. Y yo creo que el relato, como está hecho con mentiras, porque no hay ni mayoría social, que es lo que ellos dicen, porque no existe el derecho a la autodeterminación en el derecho internacional, porque no hubo ni siquiera referéndum del 1 de octubre, hubo una mascarada, pues claro, el relato le sale una mentira. Las mentiras, es cierto, y te decía Ana, que es la base del totalitarismo, y yo creo que no hay mejor ejemplo del totalitarismo que lleven encerrados con el Parlamento, que les molestaba en ese momento 2 o 3 meses. Tiempo vamos a tener más que de sobra para seguir hablando de la situación en Cataluña. Les recuerdo que dentro de una semana se celebra además la Diada. Gracias, Ana, gracias, Luismi, que os vaya bien. A vosotros. Feliz semana. Ernesto, que te espero mañana, Hasta ¿vale? mañana. Hasta mañana. Y ustedes también, ahora ya saben que llega la información meteorológica y que desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.